Se pone el tema de la educación sobre la mesa en los medios e inevitablemente todo el mundo piensa en la gratuidad o en la reforma de la educación superior. Como mucho en la técnico profesional y sí es que en la escolar, pero poco se habla de las mallas curriculares propiamente tal. Y hay debates ahí que se están generando pero que no necesariamente son tan visibles. Y uno que creo que es ciertamente muy relevante es la idea, es una propuesta, no está ni mucho menos adoptada, pero que se ha estado discutiendo de fusionar física, química y biología para por lo menos tercero y cuarto medio. Es un poco más complejo que eso, pero lo planteo someramente para luego conversarlo con nuestros invitados. En los últimos días, al mismo tiempo, hemos escuchado a la propia presidenta Bachelet hacer el anuncio de incorporar también materias que tienen que ver con el calentamiento global en la malla curricular de forma obligatoria para generar conciencia a los estudiantes desde pequeños sobre la relevancia del cuidado precisamente de nuestro medio ambiente. De ambos temas vamos a conversar con los invitados que voy a presentar esta noche aquí en Vía Pública. Luis Flores, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Paisa Rojas, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hernán Hochil, director ejecutivo del Elige Educar, experto en educación, innovación y medio ambiente. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Y Gabriel León, director del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, bioquímico y doctor en Ciencias Biológicas. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a partir diciendo lo siguiente, que creo que es muy relevante. Nadie es necesariamente experto en todos los temas y probablemente uno de los debates sobre la primera materia que yo presenté, esto de fusionar física, química y biología, quizás es lo que a lo mejor lo refleja. No espero que los cuatro sean expertos en todas las áreas sobre las que yo les pregunte, pero sí me parece que es interesante, siendo ustedes académicos, que generemos una conversación para ver cómo esta misma discusión se ha llevado en el último tiempo. Quiero partir con la primera materia y voy a comenzar contigo, Luis. ¿Por qué sería necesario eventualmente fusionar tres materias que parecieran ser tan relevantes hoy por hoy? Claro, a ver, yo creo que en realidad más que fusionar, la idea es que estas disciplinas sean más bien comunicantes en sus saberes y en sus problemas. Y donde justamente el tema del cambio climático sería, entre comillas, una excusa, una muy buena excusa, para que efectivamente estas áreas de conocimiento se comunicaran y dialogaran entre sí. Y no solamente el área de ciencia, también, ¿por qué no?, el área de ciencias sociales, la historia. Podría también contribuir a hacer una historia, una arqueología de lo que significa el tema del cambio climático en el planeta Tierra, por ejemplo, en las regiones, en Chile, en la ciudad, en la escuela, en términos generales. Entonces, yo siento de que, tal como yo leo la propuesta del Ministerio, es más bien... ¿Cuál de las dos? La propuesta sobre en materia de calentamiento global. Claro, calentamiento global, de integrar calentamiento global en la malla curricular, es tomarse en serio, en primer lugar, de que estamos frente a una malla. Y por lo tanto, no solamente, digámoslo así, a una sola línea de trabajo. Nosotros, los que estamos aquí en el plató, hemos sido formados en una idea disciplinaria del conocimiento. Es decir, hemos aprendido las cosas en relación a un objeto, a un contenido. En cambio, me parece que ahora la idea es privilegiar objetivos de aprendizaje, donde en el fondo sea el problema el que decide al contenido y no los contenidos a los problemas. Entonces, de alguna manera, esta reforma curricular es no solamente una reforma del currículum en el sentido racional de la palabra, sino que es también una reforma del pensamiento. Es decir, es pensar las cosas, es pensar o repensar el enseñar y el aprender en un mismo circuito. ¿Te das cuenta? Que se comunica entre sí. Lo comprendo y me parece interesante entonces cómo uno lo pone en práctica, porque bueno, uno va haciendo camino al andar. Esto es, digamos, algo que no se ha hecho antes. Probablemente deben haber montones de profesores que por iniciativa propia hayan decidido incorporarlo como parte de su propia enseñanza, pero distinto es cuando ya forma parte de una malla. ¿Qué es lo que en la práctica se enseña cuando estamos hablando de calentamiento global? Podríamos invitar a Donald Trump a este curso. Claro. Déjame reforzar algo que dijo Luis ahí. Yo soy climatóloga, pero de formación originalmente soy física. Así que efectivamente yo también fui formada en un área muy disciplinar, tengo un doctorado en física, súper especializado, y es de alguna manera el modelo de desarrollo y de conocimiento que hemos desarrollado en el mundo occidental los últimos, no sé, 500 años.
Y si uno piensa bien, el problema del cambio climático es un problema o es una crisis de desarrollo. Exacto. Uno podría extremar el argumento y decir de que es justamente un elemento muy importante de la crisis que tenemos, es esta súper especialización que hemos llevado y que lleva en los cursos. ¿Cuántos ramos tienen los cabros? 12, 13 ramos. Cada cosa así como por separado, ver las cosas por separado. Y cuando uno estudia cambio climático, y es lo que me ha ocurrido a mí, yo ahora he tenido que aprender de la oceanografía, de los glaciólogos, de la biología, de geología, incluso de psicología. Eso es lo que yo he estado aprendiendo después de haberme especializado. He pasado los últimos 10 años en volver a desespecializarme y entender el problema como un problema complejo, eso es lo que es. Y si uno piensa, el cambio climático es un ejemplo, pero la mayoría de los problemas que estamos enfrentando son problemas complejos que requieren una manera de pensar distinta. Así que a mí me hace mucho sentido... Perdona, déjame ampliar entonces un poco más la pregunta. ¿Estamos trabajando exactamente en esta escena? Ya nos vamos a ir de vuelta al cambio climático, pero estamos entendiendo que hoy día esta es la forma en que se genera el círculo virtuoso de la educación. Yo creo que es más complejo todavía. Oh, ok. O sea, yo creo que la conversación va a ser compleja porque obviamente mezclar cambio climático, educación medioambiental y educación es una ensalada que no es fácil de procesar. ¿Y en qué sentido? Es que la verdad para Chile, y esto es lo complejo, la verdad para Chile es que probablemente no importa ni lo uno ni lo otro. En ambos casos no estamos logrando producir procesos de aprendizaje que sean significativos para los estudiantes. Cuando uno mira, por ejemplo, las pruebas de ciencias que pone por delante la OECD, vemos que la gran mayoría del país, incluso sin importar el nivel socioeconómico, no logra los resultados mínimos. Si nos vamos al decil más rico del país, que en teoría tiene todas las condiciones materiales resueltas, no logra los mínimos en ciencia, un grupo importante, de alrededor del 10-20%. Del grupo más pobre del país, del 50% más pobre, estamos hablando del 70%. Y eso se replica en matemática, es un poquito mejor en el área de la lectoescritura, ¿cierto? Pero anda más o menos un tercio de los niños no están logrando los mínimos. Y eso tiene que ver en parte con el cómo estamos entendiendo, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje, pero tiene que ver sobre todo con una pregunta fundamental que lamentablemente no estamos trabajando en el país, que es aquella que dice qué es en el fondo lo que hace que un niño aprenda. Y Luis lo ponía un poquito por delante. Probablemente, claro, tú puedes, si quieres, segmentar las disciplinas y quizás puedes ser exitoso, y tú puedes mezclarlas y quizás también puedes ser exitoso. Y probablemente lo que hace que ambos casos sean exitosos es algo que es comunicante, ¿ya? Y sobre eso es lo que no estamos trabajando. Tú puedes invertir miles de millones de dólares, ¿cierto?, en educación, puedes hacer todas las reformas que quieras, pero si tú no cambias la forma de enseñar, si tú no cambias lo que está viviendo el estudiante dentro de la sala de clase, difícilmente tú vas a tener resultados distintos. Y sobre eso no estamos trabajando. Entonces, estas discusiones... ¿Nadie está trabajando o más bien no hay una coordinación en el trabajo, que es distinto? Porque uno podría imaginar que, no tengo idea, hay ciertos colegios que sí lo están haciendo, que lo vienen haciendo hace mucho rato, que están permeando a otros establecimientos también. En forma sistémica uno podría decir que estamos trabajando, y estas discusiones, a eso me refiero. Estas discusiones son la dimensión paralela en educación. ¿Y qué es lo que es la dimensión paralela en educación? Es una opinión pública hablando sobre temas, determinando si es que va a sumar 1 o 2 horas en el currículum, si es que va a restar esto o sumar esto otro, y al lado, ¿cierto?, una vivencia del sistema que es compleja, una vivencia del sistema en que más allá de lo que me diga el currículum, yo tengo una experiencia de aprendizaje que no logra ser significativa y que eso va pasando en paralelo. Entonces, yo puedo escribir en el currículum, ahora todos tienen que saber sobre cambio climático, pero eso no necesariamente baja a la escuela, y sobre eso es lo que no estamos trabajando. Entonces, me parece muy bien, de verdad, me parece muy bien que sea tema, me parece muy bien que estemos discutiendo qué hacemos con la ciencia, porque tenemos un déficit fundamental, qué hacemos con los temas medioambientales y que los trabajemos, pero reducirlo a cuántas horas menos, si los mezclo o si ahora voy a trabajarlo o no voy a trabajarlo, es estar muy lejos de creer que esa va a ser la solución para un proceso que es extremadamente complejo. Te hago parte de la conversación también, Gabriel. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto de la conversación, digamos? Yo concuerdo con los otros invitados. Creo que la forma clásica de enseñanza hace rato que nos quedó chica. Ahora, no hay que ser autoflagelante tampoco. Este no es solo un problema nuestro, es un problema que está todo el mundo enfrentando. ¿Cómo cambia
la forma de enseñar hoy en día a los escolares. Y Luis decía, por ejemplo, la forma clásica de enseñar ciencia correspondía a estas islitas, ¿cierto?, que eran química, biología, física, que si bien tienen hitos que les son propios a cada disciplina, debajo de eso hay algo que es común, y es la forma que tiene el científico de ver el mundo. Y es justamente esa, hoy en día probablemente, la herramienta más potente que uno le puede entregar a los estudiantes. Hace 40 años atrás, si tú querías saber algo sobre los egipcios, por ejemplo, y en tu casa no había enciclopedia, no tenías forma de saberlo. Pero hoy en día, el acceso a Internet ha universalizado el acceso a la información. Información de cualquier tipo. Y por lo tanto, el día de hoy el desafío es darle herramientas a las personas para que puedan por sí mismas diferenciar y desafiar a la información que están leyendo para saber cuándo puede ser cierto y cuándo no. ¿Ya? Antes era mucho más vertical, hoy día exactamente. Es bastante más horizontal, pero en el horizonte uno se puede perder un poco, efectivamente, porque antes la enciclopedia que uno tenía en la casa asumía que era la Biblia, digamos. O sea, incluso si no era tan buena, pero uno sabía que lo que estaba publicado ahí era el conocimiento por lo menos reflejado hasta ese momento. Exactamente. Y hoy en día no es así. Entonces, hablamos un poco antes de entrar al panel, en Estados Unidos, hace unos meses atrás, un tipo leyó una noticia falsa en Internet sobre que, una noticia que era ridícula además, que el Partido Demócrata tenía una red de pedófilos escondida en una pizzería en Washington y el tipo manejó 6 horas con una pistola y fue a rescatar a los niños. Sí. Entonces era como, ¿cómo es posible que una persona leyó algo, se la creyó y partió a hacer esto? Y eso nos demuestra que el día de hoy... No es la única. O sea, y no es la única, o sea, es un ejemplo... Hay montones de otros. Entonces, Charles Chicken, esta empresa de pollo que decían que le ponían no sé qué cosa al pollo frito para esterilizar a la población afrodescendiente. Entonces, también otro tipo manejó... y eso tiene que ver mucho con lo que conversamos recién. Integrar las disciplinas no es necesariamente malo, siempre y cuando evidentemente se haga bien, pero debajo de eso hay otra idea. Si uno quiere, por ejemplo, que hayan científicos a una sala de clase, que una de las ideas que hay, no va a ir a enseñar ciencia, no te va a ir a enseñar la tabla periódica, no te va a ir a hacer memorizar que hay 64 lunas en Hubble, no. Te va a enseñar cómo él cuestiona a la naturaleza, cómo usa su curiosidad, ¿cierto?, para hacerle preguntas a la naturaleza, recobrar el cariño por las preguntas. Nosotros tenemos un fanatismo por las respuestas. Los niños se convierten en el colegio en máquinas de contestar preguntas, máquinas de respuesta. Y de hecho, pero no saben hacer preguntas. Y creen que hacer preguntas es mal. ¿Cuestionar a la autoridad? No, pues la autoridad no se le cuestiona. Y evidentemente cuestionar a la autoridad es parte fundamental, no solo de la ciencia, curioso porque uno de la vida civil. Tenía asociado, sobre todo en los primeros años de vida, que los niños preguntan todo. Bueno, pero que los padres no tienen la respuesta. Eso es lo que se termina reduciendo en el proceso. Entonces déjame tomarlo, el principio de lo que tú decías, Luis, porque aquí creo que es donde empieza a ponerse interesante esta discusión. Tengo la idea, más que la idea, yo hace algunos años trabajé en Educación 2020 y de las cosas que aprendí, que básicamente eran el departamento de estudios, de ver cuáles eran los ejemplos de colegios que efectivamente obtenían buenos resultados a pesar de estar en zonas deprivadas, más pobres, en fin, o sea, que escapaban a la norma, sistemáticamente siempre yo me encontraba con una misma realidad, que era colegios que, como tú decías al principio, integraban todas las materias y no las presentaban como islas separadas. Es decir, tomaban un área temática y eran capaces, voy a poner un ejemplo a lo mejor casi, digamos, tan trivial que puede ser un poco absurdo, pero si había un mundial de fútbol, tomaban el mundial de fútbol. Y en matemática los cabros lo hacían desarrollar estadística a partir de los resultados de los equipos. Si era historia, a partir de las nacionalidades de las distintas selecciones. Si era arte, el desarrollar las banderas, el jugar con los colores, en fin, da lo mismo. Pero utilizaban un mismo tema para cruzar todo y luego buscar la manera de integrarlo. ¿Es la manera, es hacia allá va la educación hoy día? ¿O es un tipo de educación hacia dónde debería ir? Donde debería ir, y además como tú lo dices muy bien con esos ejemplos, o sea, tenemos ejemplos, tenemos buenas prácticas, como se dice, ¿no? Y buenas prácticas acá en Chile, buenas prácticas a nivel internacional, que muestran que efectivamente esta metodología que se llama metodología de proyecto permite que justamente esta integración sea hecha por los estudiantes, los que aprenden, digámoslo así. Claro, obvio. Y no solamente que el profesor haga la síntesis, primero. Segundo, ahí hay un ejercicio. Un ejercicio que está vinculado con el tema de la pregunta. Como decía Gabriel, nosotros a todos nos enseñaron, por eso que estamos aquí de alguna manera, en que coincidimos los 4, los 5, en que hemos dado buenas respuestas. Pero probablemente no hemos hecho buenas preguntas. Yo creo que la escuela ideal debería ser esa escuela en que la pregunta debería ser la decisiva. Y uno quizá en vez de preguntarle a su hijo cómo te fue hoy día en la escuela, qué nota te sacaste, habría que quizás decir cuál fue la pregunta que tú hiciste hoy día. O sobre qué pregunta o preguntas ustedes están trabajando este semestre, esta semana en la escuela. Es la mejor manera de superar
una escuela que solamente informa, ¿no? Si todos hacemos recuerdo acá en nuestra experiencia escolar, digamos, olvidamos muchísimas cosas. Entrega mucha información, pero y las que no olvidamos no sabemos lo que significa. ¿No? Yo hasta el día de hoy me acuerdo que el logaritmo de 10 es 1, de 1000 es 3, pero nunca supe en realidad lo que era un logaritmo. ¿No? Por dar un ejemplo así bien doméstico, ¿no? Aprendí tantas cosas, pero que en realidad nunca supe bien lo que eran. Ahora, entonces, en ese sentido, la metodología de proyecto supone una decisión que también es compartida por los que aprenden, por los que enseñan, y al final se pierde esa distinción, porque en el fondo los que enseñan, es decir, los profesores, igual evidentemente aprenden en esa pregunta. Bueno, están obligados además, porque ante la pregunta tienen que saber una respuesta, y si no la saben tienen que prepararla, pero Exacto. nos encontramos con una cuestión práctica aquí, que es la ausencia de tiempo para los profesores para preparar la respuesta a esas preguntas, y es algo que pareciera que, a pesar de que hemos intentado avanzar, sobre todo en estos últimos años, definitivamente estamos a distancias siderales de lo que requieren los docentes para ser este tipo de docentes, ¿o no? Sí, yo supongo que sí. Yo no soy experta en educación. La parte de educación que yo conozco es a través de mis hijos, y ellos sí, yo veo que tienen la suerte de tener una educación bastante basada en proyectos. Todos los años hay al menos 2 proyectos que involucran a 3, 4 ramos. Y yo sé qué significa que los profesores que se tienen que coordinar entre el profe de matemática, de arte y de deporte en el proyecto que decidieron hacer ese año. Estoy pensando en esto. Tú decías hace un rato, yo también he tenido que prepararme y he tenido que ponerme a deconstruir y volver a avanzar. Quería dar un ejemplo ahora, sí, de algo que yo estoy haciendo. Yo hago clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y históricamente uno tenía 4 ramos en primer año: cálculo, álgebra, física y, no sé, ahora hay computación, química, ¿ok? 4 cosas, cátedra, 100 cabros sentados, profesora, profesor, con pizarra adelante. Y el próximo semestre, que comienza la próxima semana, vamos a intentar un piloto de un curso distinto, un curso proyecto, en primer año. Y te digo, hubo harta resistencia hace unos años atrás de cómo le vamos a dar a estos cabros que primero tienen 18 años, que hagan un proyecto al tiro si todavía no tienen las bases, etc. Y vamos a probar, el próximo año les puedo contar cómo nos fue, pero esta es una segunda iteración de hacer algo práctico, en que ellos tienen que diseñar un prototipo y desarrollarlo, ¿okay? Y el tema global es cambio climático, y en particular el tema va a ser ciudades. Tienen que trabajar sobre ciudades resilientes, decidir algún tema que hacer, pensar la solución, plantearse la pregunta, hacerse la pregunta, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver? Y es un desafío. Somos 5 profesores. O sea, es un montón de trabajo. Llevamos todas las vacaciones de invierno juntándonos, pensando la cuestión para allá, para acá. 5 profesores para 20 estudiantes, porque es el piloto. Así que es un esfuerzo importante, que en general no es lo mismo que un profesor para una cátedra para 100 estudiantes. Hernán, en ese desafío, ¿dónde, a ver, cómo decirlo? ¿En qué etapa estamos en la discusión legislativa versus lo que uno pretendería en materia educativa? Porque uno tiene la sensación de que uno transita en avión y el otro va en carreta. Mira, lamentablemente el mundo... Se entiende cuál es cuál, además. Pero lamentablemente el mundo está avanzando infinitamente más rápido Que las legislaciones. que la legislación. Claro. La experiencia y el mundo que están viviendo nuestros niños está avanzando mucho más rápido. Probablemente los adultos dicen que hay que meter la tecnología a la sala de clase, es muy importante la tecnología. Lo que hay que hacer hoy día es que los estudiantes sean capaces de vivir un mundo tecnologizado. Es una cuestión mucho más compleja que llevar un iPad, ¿cierto? O sea, que la experiencia de sala de clases permita vivir un mundo tecnologizado con un sistema que lamentablemente mal entiende el currículum. Entonces el profesor cree que tiene que pasar materia, siendo que la materia probablemente está por todos lados, y se nos olvida de nuevo, la pregunta fundamental, se nos olvida el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y qué es lo más interesante cuando uno conecta cambio climático, cierto, medio ambiente con educación? Es que la verdad, cuando uno lo lleva a la sala de clases, es que eso es una oportunidad de aprendizaje muy, muy grande, porque para el estudiante se vuelve muy significativo. Entonces, aprender matemáticas con basura es una realidad.
Yo aparte elegí jugar, estoy en otro proyecto social que trabajamos en colegios, se llama Kiklos, estamos trabajando en 65 colegios, haciendo lenguaje, matemática, inglés, con basura, para el reciclaje, para la reutilización, para distintas cosas, y uno ve que al estudiante le hace mucho sentido. De eso la legislación está a años luz, no está mirando eso, no está mirando la experiencia de aprendizaje. Y cuando el profesor cierra la puerta de la sala de clase, toda la política pública queda afuera. Más allá de si el currículum dice A o B, el profesor después tiene que producir algún proceso. Y sobre eso estamos muy lejos y no estamos construyendo las condiciones a la pedagogía para que la pedagogía se pueda desenvolver en la sala de clase. O sea, los profesores en Chile tienen muy poco tiempo. Tú lo decías con harta claridad. Si yo tengo muy poco tiempo, difícilmente voy a ser capaz de manejar ese proceso. Pero al mismo tiempo, no es solamente un problema estructural, sino que es un problema pedagógico. La pedagogía es quizás la gran solución que tenemos a muchos de los problemas sociales que estamos viendo. ¿Y cuál es una solución pedagógica para ser súper concreto? Por ejemplo, yo puedo tener muy poco tiempo. Yo puedo tener muy poco tiempo, quizás no tengo en el currículum el tema del cambio climático, entonces digo, no puedo trabajar el tema del cambio climático. Además tengo 45 alumnos por sala y vivo en un espacio de complejidad social en que salgo del colegio, ¿cierto? Y lo que veo es basura. Claro. Entonces yo digo, no, aquí este contexto me supera. Yo sobre esto, ¿qué es lo que hace un proceso pedagógico potente? Te dice, mira, usa la basura para tu ramo, ¿ya? Llévalos afuera, quizás al patio, levanten todo eso, resuelvan un problema en el que usen matemáticas, en el que usen comunicación, en el que usen temas. Hazlos trabajar en grupo. Tú no eres el rey del contenido. Tú no manejas todo el contenido. Haz que tu grupo maneje. Lamentablemente, por ley, nosotros no vamos a cambiar la forma de enseñanza. Y eso tiene que ver con lo que están haciendo las facultades de educación, tiene que ver con que la ley ponga el florero en el cual después la flor florece. Y lamentablemente el florero hoy día es un florero fijo que no valora la pedagogía. Y si no la valora, no le da espacio para desarrollarse. ¿De quién aprende el profesor? Si el alumno aprende del profesor, ¿de quién aprende el profesor entonces? Bueno, yo creo que la gran pregunta acá, y que está en el trasfondo de esta discusión, es cómo se implementa este plan, porque la idea es muy buena, yo creo que uno coincide en eso. Claro. Cuando uno piensa en dejar de enseñar matemáticas sola y dice, ok, enseñemos a entender la matemática y a que usen las aplicaciones de la matemática en la vida cotidiana. Y tú tienes una persona que aprendió matemáticas y además aprendió otra cosa, ¿me cachai? ¿Están nuestros profesores hoy en día entrenados para este tipo de pedagogía que queremos implementar? Luis hablaba recién de los proyectos que van a formar parte del currículum en cuarto medio. ¿Están todos nuestros profesores de colegio hoy en día capacitados para trabajar junto con los alumnos en la elaboración de propuestas tipo proyectos y llevarlos de la mano en ayudarlos a construir preguntas y a que resuelvan esos proyectos? Yo no lo tengo del todo claro. Y probablemente parte importante del peso de este cambio va a ser cómo diablos se implementa, ¿ya? Porque uno puede tener una muy buena idea de algo, por ejemplo, el Transantiago puede que haya sido una muy buena idea, pero se lanzó sin tener vía segregada, sin tener claridad de qué tipo de bus íbamos a tener, sin tener claridad del recorrido, sin hacer un montón de consideraciones que eran fundamentales antes de largarlo. Y por lo tanto hemos pasado 10 años rayando con el Transantiago. Bueno, corremos el riesgo de que acá nos pase algo parecido, implementar una idea que eventualmente puede ser muy buena, no estar preparados para implementarla porque los colegios, por infraestructura, por capacidad, por la forma que tienen de enseñar los profesores, porque se les enseñó a enseñar de esa forma. El sistema le demanda eso finalmente. Bueno, y ese es el punto. El peso va a caer, puede caer sobre los profesores. ¿Qué es de lo que más no van a tener herramientas? ¿Qué es de lo que más he leído en este último tiempo? Porque una de las cosas que más, a propósito de este debate sobre química, física y biología y qué es lo que hacer en tercero y cuarto medio, que además reduce la cantidad de horas, porque esa es la otra cosa que plantea, 2 horas. insisto, es que hay profesores que dicen, yo no soy experto en las 3 materias, puedo ser experto en una, incluso tener un conocimiento sobre una segunda, pero sobre las 3, para enseñar las 3, no. Como que pareciera que estamos intentando resolver el problema cuando en realidad lo estamos complejizando en lugar de aliviárselo al alumno, que es finalmente, Luis, el objetivo final, ¿no? Claro, pero a ver, yo siento que esta decisión metodológica de un poco lo que decías tú, Hernán, de abrir, la tentativa de abrir el espacio de la escuela, ¿no? Los estudiantes están varias horas al día sentados. Indudablemente ya sabemos eso ya, que no es la mejor manera de aprender y trabajar, ¿no? Yo creo que en la medida que los profesores tomen decisiones desde el punto de vista de que los estudiantes salgan de la sala, que conozcan mejor su entorno, pero también que hablen con sus papás, claro, con sus abuelos, ¿no? Que yo creo que eso también es interesante de ponerlo como metodología de trabajo, te das cuenta, de la escuela, ¿no?
finalmente que la escuela sea más que el espacio físico, que los metros cuadrados, y sea efectivamente un espacio más amplio. Un poco lo que estamos haciendo nosotros acá, es decir, estamos sentados en un espacio de conversación que es mayor al espacio que tenemos aquí en nuestros asientos, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que hay un poco ahí que, bueno, atreverse y apostar que ese cambio sí es posible, ¿ya? Hay experiencias acá, en región, en Santiago, donde, por ejemplo, hay salas temáticas. Es decir, ya no es el profe que va al tercero o cuarto medio, son los estudiantes los que van a la sala de ciencia. Ese solo cambio genera cuestiones virtuosas que son bien interesantes. Por ejemplo, están los materiales en esa sala. Claro, es como antes ir al laboratorio de química. Exactamente. La sala de música. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, no hay que hacer más salas, ni necesariamente más laboratorios, sino que... redistribuir. Exactamente. Redistribuir con sentido. ¿Ah? Y sentido pedagógico significa, en este caso, tener también la creatividad para que el curso optativo, esto lo estoy diciendo porque lo vi, el curso optativo de ciencia, de física, dentro de la sala hay un ajedrez gigante. ¿Ah? Porque ajedrez también es un curso optativo. Claro. Entonces la misma sala del optativo ajedrez es la sala donde los estudiantes tienen su curso de física, digámoslo así, el curso por el currículo, en el curso no optativo, si tú quieres. Entonces, yo creo que las posibilidades que tenemos son mayores a las que parecen. ¿Ah? Es cierto que los profesores, yo soy profesor, los profesores enseñan no como aprenden en la universidad, sino que como ellos aprendieron. ¿Ah? Y por lo tanto tienden a replicar el modelo lineal de... Como casi todo en la vida, digamos. Como casi todo en la vida, ¿no? Pero claro, Imitamos. Uno es padre como fue hijo. Exactamente. Y así sucesivamente. Exactamente. Pero con el detalle, como decía también Hernán y los demás, estamos en un mundo de cambios vertiginosos y hay hay un llamado, una exigencia. Que es el otro cambio climático. Claro, o sea, hay un cambio climático dentro de la sala de clase también. Claro, el cambio climático de la sala de clase. Es decir, es urgente una reformulación. Déjame entonces hacer una pregunta que es súper difícil. Yo sé que me voy a odiar con la pregunta, pero ¿qué es lo que uno debería enseñar cuando quiere enseñar sobre cambio climático? A mí, lo que yo he aprendido en mi propio proceso de aprendizaje, de entender, hay un concepto que yo encuentro el más lindo de las ciencias de la Tierra, no solamente del clima, de las ciencias de la Tierra, y está muy relacionado con la basura. Y es entender que nuestro planeta es un planeta dinámico. Eso significa que hay transformación y movimiento de materia y de energía constantemente. Y eso se debe a que físicamente hay un núcleo al interior de la Tierra y tenemos placas tectónicas que permiten que la materia se recicla. Y esa es la razón por la cual hay vida en este planeta. Entonces, esta idea de reciclaje en el caso de la basura es simplemente volver a entender de que la vida y que nosotros estemos acá se debe a que la naturaleza logra hacer esto. Y entonces el desarrollo del siglo, no sé, XVIII, XIX y XX, de pensar como que uno pudiera sacar la cosa y botarla, como que si la materia se iba a desaparecer. En la naturaleza todo se transforma solamente. Claro. Yo creo que ese concepto es muy importante para sentirnos por un lado, parte de entender cómo existe la vida en este planeta, sentirnos parte de este planeta y por lo tanto cuidarlo y cambiar nuestra relación con nuestro planeta. Ese es el desafío del cambio climático, cambiar nuestra relación. Y para eso cualquier herramienta en el colegio que nos enseñe a vivir estos procesos de manera más sistémica, a través de proyectos, etcétera. Sí hay que destruir lamentablemente esta cosa lineal que nosotros sufrimos. Pero es tan útil al mismo tiempo cuando uno, no sé si destruye, pero deconstruye al menos para volver a armar. Para volver a armar, no claro. De otra manera. Y no es que lo otro esté totalmente errado, por eso no. hay que tener mucho cuidado. Porque ahí hay piezas que sirven, pero a lo mejor hay que ponerlas de otra manera. Y probablemente lo que hace que hoy día este modelo no funcione es quizás lo mismo que va a hacer que el otro no funcione si es que en la base seguimos con la misma dinámica. Volviendo al tema de la basura, de verdad,
un papel votado o algo votado tiene un potencial gigante en lo educativo. Cuando tú vas a un espacio de alta complejidad social, un colegio, ¿cierto?, como los que tú decías, y un niño sale todos los días y ve basura en el suelo, y al día siguiente hacen un proyecto en que transforman esa basura en algo con valor, hay un cambio de mentalidad muy fuerte. Y este cambio climático, ¿cierto?, que vive la naturaleza, es un cambio climático que uno está viendo las relaciones humanas, las dinámicas humanas. Entonces, cuando uno lo integra y uno se da cuenta que eso es basura porque nosotros lo transformamos en basura, porque nosotros lo conceptualizamos así, y yo lo puedo deconstruir y transformar en otra cosa, o reutilizar o reciclar, hay un valor muy significativo al corazón de lo educativo. Entonces, de nuevo, esto no es simplemente en el papel poner más horas para estudiar cambio climático, sino que es repensar cómo estamos produciendo aprendizaje, y lamentablemente uno ve los candidatos, ¿cierto?, la discusión política, la pregunta de qué es lo que hace que los niños aprendan no está ocurriendo. Tampoco los periodistas. En los debates presidenciales uno ve la pregunta, ¿qué es lo que hace que los niños aprendan? No está ocurriendo. Y ahí, cuando uno trabaja sobre esa pregunta, que es la pregunta clave, uno dice, oye, el cambio climático no es solamente importante por el cambio climático, sino por la potencialidad que tiene para la física, para la matemática, para la química, para la biología, para el lenguaje, para la colaboración, para la integración. Y ahí uno reentiende cómo es el proceso educativo. Y eso lo estamos perdiendo. ¿Cuánto crees tú, por último, que podría tardar en generar un cambio desde el punto de vista de la estructura para luego generar cambios en la mentalidad? No, yo creo que hacer una predicción al respecto es súper complejo, porque además, mira, hay 60 y tantos años entre el primer vuelo en avión y la llegada del hombre a la luna. Es nada, hay 69 años, creo. ¿Qué es básicamente esto? Entonces, y hoy en día además, como decías tú recién muy bien, estamos viviendo en una época de cambios muy vertiginosos, muy vertiginosos. Y es muy probable que el avance acumulado en los próximos 20 años supere largamente a todo el avance del último siglo. Entonces, yo diría que estamos viendo tan aceleradamente que costaría hacer una predicción responsable con respecto, porque además, como estamos viviendo nosotros ahora, no vemos cómo vamos de rápido. Pero cuando en 50 años más miremos esta época, vamos a decir, oye, estamos en esto. Y no nos dimos cuenta porque estamos parados ahí. Para nosotros el horizonte sigue estando allá. Entonces va a ser complejo predecir hasta dónde va a llegar. Ahora, hay países que van más adelante que nosotros, donde ya se eliminaron las asignaturas, estas pequeñas islas, ¿cierto?, Claro. que decían, hoy día es matemáticas, después inglés, y están aprendiendo a partir de la experiencia. Y te ponen, por ejemplo, en situaciones en las que tú tienes que atender un café en Estados Unidos, y por lo tanto tienes que hablar inglés, y tienes que sacar la cuenta cuando vienen los clientes a pagarte, y tienes que aprender a relacionarte con empleados y con tu jefe. Entonces, aprendes de una manera distinta, ya no por asignaturas, sino que a partir de experiencia de vida. Y eso eventualmente además te da muchas más herramientas. El conocimiento está. La pregunta es cómo lo entregamos, y no solo cómo lo entregamos, cómo el estudiante, que nos asegura que hacer clases hoy en día es básicamente, y en la universidad pasa lo mismo, es un tipo hablando y puede tener 80 otros tipos durmiendo. Eso no es un proceso de enseñanza, hay alguien hablando ahí. Me ha pasado. Y eso pasa mucho. Me ha pasado. Porque la educación es muy difícil, es un proceso muy complejo. Entonces, también hay que tener sentido de realidad de que esto es un tema Es complejo, de pero fondo. el ejercicio acaba cuando uno finalmente se da cuenta, y nos lo ve en la cara de los estudiantes, cuando finalmente entienden algo que nunca habían logrado entender. Y les cambia la mirada y dicen, oh, esto era la fotosíntesis. Ok, ese tipo aprendió. Eso es lo que tenemos que asegurarnos que nos ocurra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la discusión que tenemos que definir. En esta más de media hora de conversación les quiero agradecer a los cuatro porque de verdad ayuda un montón a abrir la mente, no solamente al que está sentado aquí, que desde ya se los agradezco un montón, sino que a los televidentes también sirve muchísimo este tipo de conversaciones para entender dónde estamos parados y cuáles son las cosas que nos falta todavía por hacer en materia de Hay un educación. profesor de ciencias que está corrigiendo ahora probablemente. y dice, bueno, mañana tengo que hacer la prueba. Probablemente. ¿Qué voy a enseñar? Todos estos Claro. cambios que le cambian todos los años absolutamente todo, así que ánimo. Y acá, ánimo 3 horas después, con para esos insomnio, así, profesores. no pudiendo dormir. Ánimo para todos esos profesores. No, y que además las porque discusiones es un tema sean y se den en el ámbito público y se den en la discusión de los candidatos presidenciales que discutan de verdad, con Así buen es. argumento, educación y ciencia. Tanto el tiempo que le vamos a dedicar en educación y el presupuesto que le vamos a dedicar a la investigación científica. Y gran parte del futuro del país probablemente se juega en esas dos temáticas.